Las investigaciones dicen que más del 80% de las cosas que contamos los profesores a nuestros estudiantes, ellos las han olvidado antes de acabar el curso. Es decir, que hemos estado martirizándonos nosotros y martirizándoles a ellos con informaciones masivas y al final las han olvidado. Enséñamelo y lo entenderé. Muchos profesores son buenos explicadores. Cuando cuentan las cosas, las cuentan bien. Los estudiantes acaban entendiéndolo. No significa que esto sea un aprendizaje, pero sí que lo entienden, ¿eh? Sí que lo entienden. Implícame y sabré hacerlo. Si estamos en un tipo de educación en la que decimos lo importante que es el hacer, no solamente el poseer información, claro, para que un sujeto haga algo, solamente exige una condición clara, que es la implicación del propio estudiante, ¿no? No puede quedar al margen del discurso del profesor, ¿no? Y entonces esa implicación, esa participación en la actividad por parte de los estudiantes resulta fundamental para todo aquel tipo de aprendizaje que requiera alguna forma de hacer, alguna forma de actividad. Pero lo más importante de todo es el apártate y actuaré yo. Es decir, una presencia demasiado masiva de los profesores es siempre un hándicap para el aprendizaje de los estudiantes. Más presencia de los profesores, menos presencia de los estudiantes, ¿no? Y aunque parezca una cosa así, esto de decir que estamos intentando hacer un tránsito de una enseñanza basada en el profesor a una enseñanza basada en los estudiantes, esto en el fondo lo que significa que tenemos que actuar menos, para dejar más espacio para que los estudiantes intervengan más. Y es muy curioso cómo en educación inicial los profesores no intervienen tanto como en la primaria. Y en la primaria no intervienen tanto como en la secundaria. Es decir, que el proceso, en lugar de irse abriendo cada vez con mayor intervención de los estudiantes, porque tienen más autonomía, tienen más capacidad, tienen más posibilidades de gestionar su propio proceso de aprendizaje, esto no solamente no se va produciendo, sino que se va produciendo lo contrario. Cada vez el espacio de intervención de los estudiantes va siendo menor. Llevamos ya, pues podremos decir, 6, 7, 8 años en donde los estados, donde los teóricos, donde muchos hablan de competencias y estamos en un momento en que prácticamente en muy poquitos sitios se trabaja por competencias. Quiero decir que hablamos mucho, pero hacemos muy poquito. Vamos dando pasos muy mínimos en este ámbito, ¿no? Hay un dilema entre la repentización y el trabajo planificado. Es inútil pensar que uno va a cambiar de modelo en 4 días, de la noche a la mañana. Es decir, que esto exige una planificación. Un congreso no te prepara para trabajar por competencias. Es un trabajo mucho más lento, de grupos de trabajo entre profesores, de un proceso que se va desarrollando de una manera. Por tanto, no tiene sentido hablar de repentización, de pensar que en el mes de octubre o que los gobiernos decidan que a tal fecha todas las escuelas tienen que estar trabajando por competencias, porque es un poco absurdo esto que sucede en la enseñanza, ¿no? Y hay un dilema muy importante entre las fuertes demandas y el escaso apoyo, ¿no? Estáis haciendo preguntas desde vosotras mismas. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo. Las competencias nunca dependen del yo. El profesor individual no puede trabajar competencias. Y por tanto, el cambio sustantivo en el modelo de competencias es que el protagonista deja de ser el profesor y comienza a ser la escuela, comienza a ser el colegio. Quien puede trabajar por competencias es una escuela, no es un profesor. Las competencias son unidades formativas molares. Si yo quiero trabajar la competencia comunicativa de un muchacho,
No es que el profesor A o el profesor B vaya a trabajar esa competencia. Esto no se hace en un curso. Os pongo un ejemplo. Hay una facultad de biología que esto podría suceder en cualquier tipo de escuela, que se ha planteado como competencia que los estudiantes de esa facultad de biología, al finalizar la carrera, tienen que ser capaces de presentar una comunicación científica en un congreso. Esto es una competencia de expresión escrita. Un estudiante universitario tiene que ser capaz de presentar una comunicación científica en un congreso. Claro, esto no depende del fulanito X que está en el segundo año dando una materia. Él no puede hacer esa competencia. La competencia la tiene que hacer la facultad. Y si la facultad dice, nosotros queremos desarrollar en estos estudiantes la competencia de poder presentar una comunicación científica en un congreso, es decir, el grado máximo que podemos pedir a un estudiante en competencia de expresión escrita, esto no es una cosa de un profesor, esto es una cosa de la escuela, de la facultad o del instituto donde estamos trabajando. Y por tanto, mientras sigamos hablando de profesores que hacen sus cositas en sus clases, nunca podremos trabajar por competencias. O trabajaremos por competencias convirtiéndolas en elementos pequeñitos de cosas que no tienen sentido desde el punto de vista de la competencia. ¿Cómo podemos decir que yo quiero generar en mis estudiantes la competencia de la internacionalización, es decir, de saber qué tipo de trabajos pueden hacer, de tener experiencia en esto, de haberlo experimentado? Esto no lo hace un profesor. Esto lo tiene que hacer la escuela y en su proyecto educativo tienen que incorporar elementos que refuercen ese tipo de competencia. ¿O cómo puedo yo desarrollar en mis estudiantes la competencia de responsabilidad social? ¿Qué demonios hago yo, profesor de matemáticas, en un curso para desarrollar la competencia de sensibilidad social de mis estudiantes? En 4 meses que voy a estar con ellos. Esto no se hace así. No somos los profesores somos miembros de un equipo que desarrolla un proyecto educativo basado en competencias. Son los proyectos educativos los que están basados en competencias y lo que hacemos nosotros es ir colaborando entre todos para desarrollar ese proyecto que al final nos llevará a que nuestros estudiantes estén caracterizados por un tipo de elementos u otros, ¿no? Por tanto, no es ese profesor al que recordamos con mucho cariño porque hizo mucho trabajo por nosotros, porque nos gustó mucho. Eso está muy bien, eso pertenece al mundo de las emociones. Pero no fue ese profesor el que nos formó, quien nos formó fue la escuela en la que estuvimos, quien nos formó fue la universidad por la que pasamos, la normal donde nos formamos. Estos fueron los que nos formaron. Y en estas instituciones amplias que tienen diversos momentos, que hay distinto tipo de participaciones, es cuando podemos hablar de un desarrollo en competencias y que finalmente yo pueda decir, los estudiantes que se han formado en esta escuela vienen todos caracterizados porque son muy buenos en esto, muy buenos en esto y muy buenos en esto. Porque para eso hemos organizado las cosas de una manera determinada, entre todos nosotros, ¿no? Por eso digo que no se trata tanto de iniciativas personales cuanto de transformaciones institucionales. Y como esto no es demasiado fácil, el modelo de competencias se queda siempre en modelos muy heterodoxos, muy cercanos a lo que son las disciplinas actuales, muy metidos en temas pequeñitos que al final no logran desarrollarnos en ese sentido. Por esto, la primera necesidad que tiene un modelo de competencias es que la institución funcione bien, que tengamos un proyecto educativo, que en ese proyecto educativo se señalen qué tipo de orientaciones se quiere dar al trabajo de nuestros estudiantes y que después el profesorado en general nos vayamos vinculando a lo que a nosotros nos toca desarrollar de ese proyecto más general en el que vamos a participar todos. Resumen de todo lo que ha sido la conferencia, lo que os quería decir, pues ya veis, el concepto de competencias que tiene mucho que ver con esa estructura de conocimiento, destrezas, aplicaciones y actitudes, que cada competencia de cada uno de estos componentes podrá tenerlos en distinta medida, en distinta cantidad. Hay competencias que están más centradas en las habilidades, que tienen más de habilidades y menos de conocimientos o actitudes. Hay competencias que tienen mucho más de actitudes y menos de habilidades o de conocimientos, etcétera. Que las competencias tienen que ver con la innovación y que lo que aportan distinto, lo que tienen de distinto con respecto a los otros trabajos es justamente esa posibilidad que los estudiantes se vayan acostumbrando sistemáticamente
a que lo que van aprendiendo sean capaces de manejarlo, de construirlo, de utilizarlo, de hacerlo suyo y de aplicarlo a situaciones determinadas, ¿no? Que hay un gran conflicto sobre competencias, no podemos negarlo. En México en concreto, pues hay importantes personajes en la vida educativa de México que no están a favor de las competencias, hay estados completos que se han declarado en contra de las competencias, sindicatos que no quieren oír hablar de competencias. Es el conflicto que a veces se produce en este terreno, ¿no? Y que en la práctica las competencias, pues ya digo, significan un estilo de trabajo sobre el currículum, unas programaciones que impliquen siempre esta aplicación, esta puesta en práctica, unas metodologías que puedan ser una suma de distintas actividades, pero siempre tienen que incluir una actividad determinada, porque la competencia se va asentando en la medida que se va aplicando, ¿no? No es el hecho de saber o aplicarla una vez, es el hecho de saber y venirla aplicando de manera sistemática, porque como la práctica tiene eso, la práctica fija las conexiones neuronales, las fija en la medida que yo voy haciendo esa actividad y esa estructura neuronal se va fijando y por tanto soy bueno, acabo dominando, por eso se dice una estrategia de dominio, acabo dominando ese tipo de actividad porque la he utilizado muchas veces. Por eso decía que es importante la metodología. Es decir, si en mi clase lo que quiero trabajar es el trabajo en grupo, no basta con que mis estudiantes hagan grupos una vez al año, tienen cada vez y cada tema que estamos trabajando tienen que trabajarlo en grupo, porque efectivamente esto es lo que esa competencia, lo que hará que esa competencia se vaya fijando en su comportamiento y vaya teniendo solidez, ¿no? Y luego la evaluación, que ya visteis que pues uno tiene que ser capaz de combinar los distintos elementos de la evaluación. Desde luego no sirve solamente el examen. Un examen no me puede dar una buena evaluación de la competencia más que de esa parte primera de la competencia que tiene que ver con el conocimiento. Y al final, que la pieza fundamental de todo esto es el profesorado. Al final, si no cambiamos el chip, si seguimos pensando que trabajar con niños o trabajar con estudiantes es el transmitirles la información, etcétera, que nosotros poseemos, no será fácil que logremos trabajar por competencias, ¿no? Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.